a iniciar en oración. Amado Señor y Padre Celestial, estamos aquí porque Tú quieres que estamos aquí y rogamos que Tu Santo Espíritu nos asista, nos mueva, nos guíe, nos abra, nos limpie, para que de verdad podamos crecer hoy a la estatura de Jesús. No vengo en mis méritos, Señor, no vengo en mis estudios, vengo suplicando poder que descienda de lo alto para transmitir vida a través del Evangelio y de Tu palabra, y para que haya vida por el poder del obrar Tuyo en cada corazón aquí dispuesto. Así que, Señor, si Tú no estás con nosotros, no va a pasar absolutamente nada. Pero si Tú estás con nosotros, y así lo creo, tendremos la fortaleza de Cristo en nuestras vidas. Así que, Señor, ten piedad, ten piedad. Permítenos venir a encontrarnos con Jesucristo, a escuchar al Cristo exaltado, a hallar gracia y socorro en el oportuno para nuestras vidas a través del Evangelio. Y que sea esta mañana, Señor, una oportunidad más para ver a Jesús en Tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, en sus Biblias, ya vimos la primera introducción y de nuevo van a entender por qué. Hechos 20, del 29 al 32. En sus Biblias, Hechos capítulo 20, versículos 29 al 32. Diego, ¿esto es tuyo? ¿Es mío? ¿Sí? Gracias. ¿Tú me lo pusiste? Ese. ¿Sí? ¿De quién es? Está bien, gracias. No sé de quién es, pero si se la pago al final, sea el que sea. Bueno. Miren, hermanos, 29, dice así. Escuchen bien lo que dice el apóstol Pablo cuando se va a despedir de estas iglesias y dice lo siguiente. Dice él, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán a quién, al rebaño, a la congregación. Es más, dice la palabra, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar entre sí que los discípulos. Por tanto, dice Pablo, la palabra de Dios, velad, acordándoos que por 3 años de no cesado de amonestarnos con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os recomiendo a Dios y a la palabra de ¿qué? De su gracia, porque la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ahora déjenme un poco el contexto. La iglesia primitiva, el apóstol Pablo les dice, miren, yo tengo que hacer otro viaje misionero, no me puedo quedar acá, pero van a venir lobos rapaces, falsos maestros, que van a venir a enseñar cosas diferentes. Y aún dentro de la misma iglesia se van a levantar hombres terribles para llevar eso. Eso es tan cierto en esa época como hoy día. Hay muchos falsos maestros. En el caso de las iglesias de Galacia, recuerdan, el apóstol Pablo salió, fundó, estableció ancianos, maestros, se fue y llegaron a la congregación maestros judaizantes, ¿recuerdan? Esos maestros judaizantes vinieron a cambiar ¿qué? El evangelio. No que haya otro evangelio, vinieron a pervertir de fe más obras igual salvación. Pero lo que nos deja claro en Gálatas es que solamente fe en Cristo Jesús igual salvación. Ahora, el apóstol Pablo le está encargando a estos siervos, a los ancianos que están gobernando y a los ancianos que están enseñando, que cuiden bien la congregación. ¿De acuerdo? Que estén muy pendientes de la congregación. Y dice en Efesios 4 que Dios estableció pastores y maestros ¿para qué? Para edificar la iglesia del Señor, para llevarnos a la estatura de Cristo y para evitar que andemos en todo viento de doctrina y que todos crezcamos en amor siguiendo la verdad. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces a Dios le place cuidar su iglesia hoy a través de pastores y maestros que sean fieles a la palabra de Dios y que puedan comunicar el mensaje del Evangelio. ¿Estamos bien hasta ahí? Gálatas capítulo 6, versículo 6. Vamos a iniciar entonces el mensaje de esta mañana. Gálatas 6, 6. Yo ruego al Señor que nos permita entender lo que Él está hablando acá. Dice así: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿De acuerdo? Entonces el apóstol Pablo se fue
dejó hermanos que están enseñando fielmente el Evangelio, pero llegaron otros hombres, y permítame la expresión, como si hubieran minimizado a los obreros que estaban en la congregación, y el apóstol Pablo, ya terminando su carta, les dice, el que es catequizado. La palabra enseñar e instruir es la palabra catequeos, o es la palabra catequizar, donde viene la palabra catecismo. Y como una vez nos enseñó el pastor David Green, la palabra catecismo no le pertenece a la Iglesia Católica Romana, le pertenece a la Iglesia cristiana. ¿Me comprenden eso? Catequizar un maestro, un discípulo, una pregunta, una respuesta, y es la forma como la Iglesia primitiva e histórica discipula a su Iglesia. En el Catecismo Infantil de Westminster, la primera pregunta es, ¿quién te hizo? ¿Cuál es la respuesta? Dios. Hay un maestro, hay un estudiante que está siendo catequizado. Ahora, en la palabra participar dice, haga partícipe de toda cosa buena. En el griego utiliza un término que es koinoneo. Es decir, que hay una comunión entre el maestro y el estudiante. El maestro le da toda la sabiduría espiritual y el estudiante o discípulo o hermano de la iglesia dice, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Ahora, los que han estudiado ese texto, y en todo comentario, cuando dice haga partícipe de toda cosa buena, la primera instancia que se habla entre el discipulador y el discípulo es que el discípulo apoye financieramente a su maestro. Es todo lo que voy a decir de eso. No quiero ahondar más en eso. Que haya un cuidado de ese maestro. Pero yo quiero ir un poco más allá, ¿de acuerdo? No me quiero quedar solamente en un apoyo financiero. ¿Qué significa o cómo podría ser que el discípulo bendiga a su maestro en toda cosa buena? Amados, ustedes saben y son conscientes que si los predicadores aquí se preparan mejor, ¿ustedes van a ser más bendecidos? Sí. Imaginen una empresa, el dueño de la empresa compra una máquina y le dice al muchacho, úsela. Si al muchacho no se le capacita, va a dañar la máquina o le va a dar uso inadecuado a la máquina. ¿Estamos bien? Entonces, cuando dice haga partícipe de toda, necesitamos que todo el que se pare aquí, sea quien sea cuidado por los que escuchan, sea protegido por los que escuchan. Miren, de verdad, uno se sube aquí, como dice cualquiera que se sube aquí con temor. Lo único que menos quiere es decir algo indebido, ¿sí? Pero de verdad, si ustedes quieren un mejor pastor y mejores ancianos, tienen que acercarse y decirle, hermano, hiciste esto, te equivocaste en esto, conforme a la Escritura. Pero también, ¿saben cómo? ¿Sabe qué pastor estuve escuchando? ¿O sabe qué predicador estuve escuchando? ¿Sabe qué anciano? Y una conferencia increíble acerca de este libro, se lo regalo. Quiero que usted lo tenga. Quiero que tenga una mejor biblioteca. Quiero que se prepare más. Porque así como cualquier profesional necesita prepararse, los predicadores tienen que estudiar, tienen que prepararse. Miren, vengo de una conferencia en Bogotá y les voy a pedir esto. El próximo año en enero les ruego que oren y hagan lo necesario para que yo esté allá. ¿Por qué? Vinieron unos maestros de la palabra de Dios. Uno de los predicadores escuchó de Cali, el pastor César, escuchó la primera enseñanza. Y al final dijo, yo soy el más ignorante. De verdad yo creía que conocía la Biblia. Y lo mismo soy yo. Necesito estudiar. Miren, necesitamos hermanos que amen a quienes predican porque no es fácil. Si ustedes conocen a sus predicadores favoritos, yo les aseguro que ellos no son lo que son hoy porque amanecieron un día así y se pusieron a predicar fabuloso. No. Hablaba con los pastores en Bogotá, de los pastores más antiguos en Colombia, y muchos de ellos eran gritones, legalistas, moralistas. Pero alguien se acercó, alguien les participó, alguien les enseñó. Entonces, hermanos, piensen en los hombres que se suben aquí o en las diferentes congregaciones que necesitan de sus oraciones, o sea, no solamente ayuda financiera. Pero ¿cómo puedo hacer que el pastor Javier, el anciano Jaime, el anciano Rodrigo sean un mejor predicador? Porque, ¿saben qué me temo? Que en nuestra congregación nos volvamos buenos evaluadores de sermones, pero no vividores de los sermones. Ahora, eso es por gracia, ahorita vamos a ver eso. Pero aquí hay un buen libro, aquí hay una buena conferencia. Pastor, mire, yo quiero que usted vaya a tal lado. Mire, conseguí estos audios para usted, este software, tiene una mejor herramienta. Y no lo digo por mí, gracias al Señor tengo buenos equipos.
Pero eso también me toca a mí, porque ¿qué grado de responsabilidad tengo yo con el pastor César? ¿Qué grado de responsabilidad tengo yo con el pastor César de que sea un mejor predicador? Porque si no le digo, si no lo exhorto, cuando alguien predique aquí, de verdad, cuando alguien predique aquí, y ustedes se acercan a corregirlo, créanme que la primera instancia es defenderse, porque nadie se sube aquí sin haber preparado. Pero si es de Dios, unas horas después, ese hermano va a estar diciendo gracias, porque mi carne no acepta corregir, pero el Señor no trabaja en mi carne sino en mi espíritu, y me lleva a decir, hermano, gracias. Entonces, amen a sus predicadores, piensen en cómo pueden bendecirlos como mejores materiales, mejores oraciones, contratos. Sí, es comprensible. Haga partícipe de toda cosa buena que lo instruye. Oren por ellos, fórmenlos, denles materiales, anímanlo a ir a la conferencia, sopórtelo financieramente para que se prepare mucho mejor. Y en este momento estoy completamente decidido a lo poquito que Dios me ha dado y los materiales, a dárselo a estos predicadores, a dárselos a ellos como Dios me los ha dado a mí. Entonces necesitamos cuidar a quien predica, porque la mies es mucha y los obreros pocos, y esos obreros necesitamos apoyarlos, sostenerlos, cuidarlos, orar por ellos, exhortarlos, animarlos, consolarlos, darles material, porque no podemos tener buenos predicadores si no le dedicamos cosas a ellos. Fin de la anotación. Que el Señor les permita entender lo que necesitamos entender de esta situación. Ahora, Gálatas 4:17, por favor. Miren qué hacían los falsos maestros con la iglesia de Galacia. ¿A quién la iglesia de Galacia estaba siguiendo, soportando y cuidando? Gálatas 4:17. ¿Están ahí? Miren lo que hacían los maestros que ellos estaban aprovechando. Dice la palabra de Dios que estos maestros tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. Los falsos maestros o las falsas enseñanzas tienen la tendencia a creer dependencia del predicador, de un falso maestro. Un verdadero predicador llamado por Dios quiere que ustedes dependan de Cristo y no de los hombres. Y cada vez que se hable del Señor es para que seamos más conforme a la imagen de Jesús. No es para manipular, no es para pervertir o buscar su propio interés. Entonces escuchen esto. Si yo soy mejor predicador, ¿saben quiénes van a ser los bendecidos? Ustedes. Ustedes. Y yo quiero ser de bendición para ustedes. César quiere ser de bendición para ustedes. Los ancianos quieren ser de bendición para ustedes. Pero necesitamos trabajar y orar fuertemente si queremos tener buenos hombres aprobados. Y hay que estudiar, orar y dedicarnos. Ahora Gálatas 6:7, ya vimos el 6, miren el 7 y viene una expresión muy fuerte. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ahora, hermanos, de verdad tiene que ver con el contexto. En el contexto anterior dice que el discípulo y el maestro deben tener una relación de cuidarse mutuamente. En el versículo 7 inicia, no se engañen. ¿Quiénes se están engañando? La iglesia de Galacia. ¿Cómo se están engañando? En el contexto, ¿qué engaño fue el que entró a la iglesia y que ellos están creyendo? ¿Cambiaron qué? El evangelio. Ahora, no se engañen. El camino que ustedes siguen no es. Las personas que ustedes están apoyando, yo no los llamé. No se engañen. El evangelio que están escuchando no es el evangelio. Y le agrega el Señor, de Dios no puede ser burlado. ¿En qué sentido esta situación se está burlando? En términos más coloquiales, ridiculizando al Señor. ¿Pueden verlo o no? ¿En qué sentido se están engañando? Se desviaron del evangelio. Al desviarse del evangelio, Dios dice, Dios no puede ser burlado. ¿De qué se están burlando? Del evangelio de su Hijo. Escúchame bien, se están burlando del evangelio de la obra perfecta establecida por Cristo Jesús, de solo fe, para escuchar un mensaje, ya sea legalista, moralista o libertino.
En el contexto dice, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre segare también segará. Hay dos perversiones que sí están en Gálatas del Evangelio. Una es el legalismo. El legalismo que dice, mi vida cristiana, espiritual y mi santidad depende de mí. Yo puedo salir adelante, yo puedo hacer las cosas a mi forma, yo no necesito a Cristo para crecer. Y el libertinaje, que también habla Gálatas, es aquella porción o gente que cree, ya soy salvo y nadie me va a quitar mi salvación. Puedo hacer lo que se me dé la gana, puedo vivir como yo quiera y no va a pasar nada. Entonces, ese burlarse de Dios, tal vez podamos verlo que con el pecado, pero yo quiero hablar en el contexto, en la burla esencial y en esencia que le están haciendo al Señor, es pervirtiendo y creyendo algo que ya no es el Evangelio. Y Dios dice algo como esto, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también ¿qué? Segará. Ahora, la palabra donde dice sembrar y segar está hablando coloquialmente de lo que conocemos en agricultura. Sembrar algo, cosechar algo. Entonces déjenme decir cosas. No importa lo que tú siembres, vas a cosechar algo. Déjenme ser un poco lógico y tonto. Si ustedes siembran tomates, ¿qué van a cosechar? Tomates. Ustedes no pueden sembrar tomates y esperar a recoger una linda y preciosa mazorca. No es correcto, es tonto. Y no importa lo que se demore en que haya cosecha, pero la cosecha va a llegar. Entonces, descansar en la carne, descansar en el legalismo o en el libertinaje va a traer consecuencias. No es la siega lo que determina lo que vaya a ser, es lo que se sembró en un inicio. Ahora veamos mejor esto. Gálatas 6:8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Ahora, porque el que siembra para su carne, carne es sarx, y es esa parte que hay en todos nosotros, que quiere ser su propio dueño, que quiere ser su propio Señor, y que quiere ser su propio Salvador. ¿Sí? Esa parte que quiere hacer las mismas cosas. Nos contaba el predicador en Bogotá que se formó una polémica ahorita en Estados Unidos, en donde es posible tener al Señor como Salvador y ser salvo, y no tenerlo como Señor. Eso es herejía. Eso es completamente hereje. Completamente hereje. Pero a ese punto está llegando muchas congregaciones en Estados Unidos. Mira, no te preocupes si no puedes vivir para la gloria de Dios, pero eres salvo por gracia, pero Jesús no es tu Señor. Entonces se dividen las cosas y es una cosa completamente hereje. Entonces, el que siembra para su carne, vamos despacio, de su carne segará corrupción. En el contexto carne, está hablando de confiar en mí mismo, y confiar en mí mismo va a corromper el Evangelio. Hay dos formas de corromper el Evangelio en Gálatas: legalismo y moralismo. Legalismo y libertinaje. Hermanos, escuchen esto, para que me entiendan. Hablando de legalismo, ¿cómo se siembra corrupción? Ustedes han tenido tiempos en donde han sido buenos esposos, buenas esposas, buenos hermanos, y a veces como que la recompensa o los beneficios no llegan. Y dice, Señor, ¿de qué me sirve ser buena madre, buena esposa, buen esposo, si mire cómo me pagan? Yo les voy a hacer una pregunta, ¿están listos? ¿Las recompensas en la vida cristiana también son recompensas de gracia? ¿Me entendieron? O sea, la vida cristiana que yo tengo en el Señor, las recompensas o la cosecha que llegue a mi vida, ¿va a ser también de gracia? ¿O es el resultado de lo que yo, porque soy un increíble creyente? Los beneficios, las recompensas son de gracia. Porque si tú estás aquí sentado y crees que mereces, ya dejó de ser de gracia. Y hay un desvío del Evangelio clarísimo ahí. ¿Han tenido oportunidades donde el legalismo ha estado en sus casas? Donde todos son cargas, donde todos, usted no es un hijo de Dios, usted no parece un creyente, usted va para el infierno. Esa vida legalista en donde la carne cree que puede hacer la voluntad de Dios. Miren, déjenme poner un ejemplo con mi propia vida, una ilustración pequeña. Y yo espero que sea verdad en sus vidas. A veces tengo discusión
con alguien. ¿Sí? ¿Me siguen? Voy a mi oficina, me siento, y yo sé que en el momento que empiece a leer la Biblia, o a orar, o a escuchar algo de Dios, automáticamente eso me va a llevar a pedir perdón. Pero yo me siento, digo, Señor, no quiero. Yo no quiero. Porque yo sé que en el momento en que me exponga tu palabra va a orar por el Espíritu Santo y me vaya a llevar a pedir perdón, aún en contra mía, pero con gozo. ¿Les ha pasado? Porque aún esas cosas vienen desde Dios. O sea, no vamos y estoy pidiendo perdón. No. Yo pido perdón porque el Santo Espíritu está orando en mí, me convence que esto está mal y me lleva a hacer la voluntad de Dios. Porque mi carne no quiere pedir perdón. Mi carne quiere que me vengan a pedir perdón. Entonces, el legalismo, el que siembra para su carne en una vida confiando en sí mismo, siembra frustración y amargura. No tengo lo que otros tienen, no tengo el hogar que otros tienen. Y la pregunta es, ¿de verdad estás esperando recompensas porque lo mereces? Las recompensas son de gracia. Y si llegan, la gloria es ¿para quién? Para Dios. Entonces, si uno siembra deshonestidad, ¿qué cosecha? Desconfianza y soledad. Hablando en términos simples, si siembra envidia o celos, ¿qué es lo que traen los celos como cosecha? Amargura, desconfianza, peleas continuas. Entonces, de verdad, mis hermanos, si no entendemos que de mi carne no hay nada bueno, y yo quiero sacar de mi carne algo bueno, dice la palabra, cuando confieses en tu carne y siembres en tu carne, creyendo que es el Evangelio, vas a cosechar corrupción. El pecado afecta y desborona, los matrimonios se hacen terribles y la situación de la casa difícil. Y creemos que estamos sembrando en el Espíritu para recoger en el Espíritu. No, estamos siendo legalistas y confiando en la carne. Ahora, por el otro lado está el libertino. No importa si no voy a la iglesia, no importa si no leo continuamente, no importa si no hago devocionales, al fin y al cabo soy salvo. Pero todos aquellos que comienzan así terminan alejándose tanto que ni vuelven. Entonces, ambas cosas es sembrar para la carne y de la carne se siga perversión, destrucción. Hermanos, hablando honestamente, muchos de ustedes y yo hemos caído en pecados que por temporadas de tiempo lo esclavizan a uno. Y yo sé que ustedes me van a decir, sí, pastor, pero no, hay momentos donde de verdad no se puede salir por uno solo, sino no nos llevaría las cargas los unos de los otros como el verso anterior, o sea, necesito la ayuda de alguien. Pero Dios en su gracia me restaura por la obra que Él empezó. Déjenme hacerles una pregunta. ¿La fe que ustedes tienen puede llegar a ser una fe mediocre? ¿Qué dicen? ¿Sí? Ahora yo les pregunto, ¿quién dio esa fe? ¿Y se puede volver algo mediocre que Dios dio? ¿Qué dicen? Si ustedes se... La Biblia habla en términos de poca fe o grande fe. ¿Ustedes recuerdan que a uno de los que le dijo hombre de poca fe, alguien que iba caminando por el agua, y Pedro cayó, discípulo del Señor, todo el tiempo con el Señor, y dice, hombre de poca fe? ¿Poca fe en qué? En Cristo. En creer lo que... Ven aquí conmigo Pedro, y no creyó en él. Pero vino un centurión romano, no apóstol, no discípulo, romano. Tiene un muchacho enfermo, ¿recuerdan esa historia? Y le dice, Señor, no es necesario que tú vayas, con lo que tú digas la palabra tú vas. ¿Y qué dice el Señor? No he visto tanta fe en Israel. Entonces, la fe no habla de la calidad de la fe, porque la calidad viene de Dios y es perfecta, pero se habla de la cantidad de la fe. Pero hermanos, así tengas un poquitico de fe, es suficiente en Cristo Jesús para ser salvo. Pero estamos llamados a crecer en esa fe. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, cuando el Señor dice, el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción, yo no quiero que se imaginen a un Dios listo, esperando, mire lo que está haciendo. No, Dios dice, en una forma tan natural, Javier, iglesia, si ustedes siembran para su carne, lo natural es que van a cegar corrupción. No es tanto ni la disciplina mía, no es tanto ni el látigo mío, que algunos piensan que Dios está listo a castigar. No, el Señor dice, eso que estás sembrando, lo estás sembrando tú. Y la cosecha es tuya. Si crees que estás sembrando para el Señor y las cosas no salen bien, arrepiéntete
porque te desviaste del Evangelio. Estás sembrando para la carne. ¿Vamos bien? Pero hay una buena esperanza, dice el versículo, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu ¿qué? Segará vida eterna. Y yo quiero recordarles lo que nos dice el Evangelio. El Evangelio me dice a mí hoy y a ustedes que separado del Señor, ¿qué podemos hacer? Nada. Separado de Jesús no puedo hacer nada. Pero si me separo de Jesús, ¿en qué empiezo a confiar? En mi carne. Y viene el legalismo y el moralismo. ¿Estamos bien? O sea, mi vida cristiana es 100% dependiente de Dios. ¿Saben qué dice San Juan 15? Que ustedes y yo somos ¿qué? Pámpanos, sarmientos, ramitas. Una rama, un pámpano que depende del poderoso Salvador, que es Jesús, que es la vid. Depende de un poderoso limpiador, que es el Padre afuera. Y depende de un poderoso Espíritu Santo que está en nosotros, dándonos fruto. Y toda la gloria es de ¿quién? De Dios. ¿Qué hay bueno en ti que te sirva de algo? Pero por allá adentro, no hay que hacer algo. Hermano, les voy a decir algo tan clarito como esto. Los creyentes crecemos en santidad porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Punto. Si Dios empezó una obra, Él y solo Él la perfecciona. El Evangelio me dice, Señor, lejos de ti no puedo hacer, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, ese andar en el Espíritu no es sino una bendición y una consecuencia de estar realmente en Cristo Jesús. Entonces, Dios empezó una buena obra y Él la perfeccionará. ¿Saben por qué hay obediencia? Porque el Señor puso fe en mí, poca o grande, para creer lo que Él dice que debo hacer. Y si lo hago, es para su gloria y no esperando ningún tipo de beneficio. Esa es la vida cristiana. Mi hermano, si esto es verdad, ¿cuánto deseo debe haber en un creyente de estar aferrado a Jesús? Déjenme decirles algo. La iglesia es del Señor. Los maestros los pone el Señor. Nuestra vida de crecimiento depende de Dios. Y dependemos completamente de Dios. O sea, que mi fe esté bajita o alta, en conforme a las Escrituras, es ese aferrarme a Jesucristo. Es saber que lo necesito completamente. La semana pasada, unos hermanos compartieron una enseñanza en donde cómo nuestra teología es diferente a nuestra práctica. ¿Sí? Hermanos, si ustedes van a una situación de consejería, va esposo y esposa, y la esposa se sienta, ¿quién es el malo? El esposo. ¿Yo no soy malo ya? En algún momento me convertí en bueno, ese día soy bueno y mi esposa es mala. Si tenemos un problema entre nosotros, los malos son siempre los demás. Mis hermanos, escúchame bien esto, ustedes y yo somos terriblemente malos, tenemos un corazón terriblemente engañoso. Y si no entendemos eso por la gracia de Dios a nuestras vidas, no vamos a empezar a ver a Cristo como lo más sublime, como aferrarnos. Y ahorita un poco más de esto. Entonces, prácticamente hablando, ¿qué significa sembrar en el Espíritu? Capítulo 6, versículo 9, por favor. Significa sembrar en el Espíritu. Versículo 9. O andar en el Espíritu, de una forma práctica. Dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Hermanos, entre sembrar y cosechar, ¿hay tiempo de espera? ¿Sí? Ok. Ahora, cuando la palabra del Señor nos dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, es porque nuestra increíble tendencia es ¿a qué? A cansarnos. A cansarnos. Miren, ¿cuántas veces algunos de ustedes han empezado un ministerio que empieza con fuerza y se fue? Y no siguió. Y nos decimos, Dios no me llamó a eso. No, no es que Dios no te ha llamado a eso. Nosotros estamos llamados a obedecer la voluntad de Dios. Es que cansó. Es que me dejan solo, o me dejan sola. ¿Ustedes saben quién es William Wilberforce? ¿Han escuchado a este hombre en la historia?
William Wilberforce fue el que empezó, cristiano, reformado, creyente, por la gracia de Dios. Empezó todo un proceso para abolir la esclavitud. Hay una película, se llama Sublime Gracia. De verdad, no sé si el anciano Jaime recuerde, no sé cuánto tiempo empezó él solito a batallar contra medio mundo para lograr que los esclavos fueran liberados. Hermanos, la palabra del Señor nos dice, empoderados por el Espíritu Santo, por la fuerza de su gracia, podemos empezar ministerios sin depender de nadie. Si hay cosas en la congregación que necesitan corregirse, levanten la mano, métanse por ahí, oran y díganle al Señor, así esté yo solo en esto, Señor, pero me llamaste a esta iglesia y la quiero servir, porque no me quiero cansar de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no ¿qué? Desmayamos. Nuestra tendencia natural es a desmayar, a dejar las cosas a medias, a no seguir adelante. Ese andar en el Espíritu, ese poder de Dios, ese ser fiel a lo que Dios te llamó a hacer, a pesar de que estés solo. De verdad, ¿cuántas veces en tu propia vida, aquí mismo, no has seguido adelante con algo porque te dejaron solo? Al Señor Jesús lo dejaron solo. Al apóstol Pablo lo dejaron solo. Pero Dios está con él. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Entonces, andar en el Espíritu empieza diciendo, no se cansen de hacer el bien, porque a su tiempo, al tiempo de Dios, segaremos y qué, si no desmayamos. Entonces, ese a su debido tiempo segaremos. La siega está en el tiempo de Dios. Cuando Dios le plazca y cuando Dios dé el fruto de esa siembra, va a ser para su gloria y no para mi gloria. Si estoy solo en un ministerio, amén, y pedámosle al Señor, no me quiero cansar de hacerlo. Pero a veces no hacemos las cosas porque, si ¿se imaginan alguien diciéndole a su esposa, Dios no me llamó a ser esposo? No tengo ese llamado del Señor. No, tú tienes que ser esposo y no está llamado a cansarte de ser esposo, porque cuando desmayas vienen estas expresiones tontas y necias, no puedo seguir con esto, yo me divorcio. Pero en el poder del Espíritu Santo, bajo el poder de la gracia de Dios, no nos vamos a cansar, porque si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero si lo que iniciamos depende de mis fuerzas, se va a cansar, se va a demeritar. El ministerio de damas no voy por esta razón, el ministerio que vamos a empezar, si Dios permite y los ancianos me apoyan, de caballeros. Hermanos, aquí hay buenos siervos y buenas siervas del Señor. Buenos siervos y buenas siervas del Señor. ¿Que necesitan pulirse? Sí. ¿Que necesitan crecer? Sí. Pero a su tiempo vamos a cegar. A su tiempo, en el tiempo del Señor. Entonces, dice la palabra del versículo 10, así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente, a los de la familia de la fe. Y yo quiero mostrarles dos cosas en este versículo. El primero, esto es vida cristiana. ¿En qué sentido? La vida cristiana no son ministerios, la vida cristiana no son ciertos horarios de estudio, la vida cristiana es cómo nos ayudamos unos a otros en el amor del Señor a crecer. ¿Me comprenden eso? ¿Cómo creamos compañerismo? ¿Cómo yo puedo levantar mi cabeza y digo, Señor, aquí está mi familia, con todos los defectos que pueda tener esa congregación, pero son su familia en Cristo? ¿Valoran eso? Yo vengo con el firme deseo de estudiar, primero para que cierta persona que amo mucho no me dé tanta lija en mis predicaciones, y es la mejor lija que Dios ha puesto en mi vida, y por ello quiero crecer a estudiar, pero quiero ser de más bendición a ustedes y a los pastores. Pero hermanos, así que tengamos oportunidad, no pierdan de ir al ministerio. Hermanos, no todo tiene que seguir siendo Biblia. Escúcheme bien porque ahorita se me ande para atrás, ¿no? Yo no estoy diciendo que no estudiemos la Biblia, pero que tengamos comunión, amistad. Dice, tengamos oportunidad, hagamos. No dice oremos. Bueno, también va incluido, ¿no? Hagamos. Habla de una acción.
no solamente hacer algo por el hermano, y eso implica sacrificios. Es posible que por César y darle buena literatura para que se prepare, yo tenga menos plata. ¿Me entienden eso? Es posible que mis recursos se vean un poco afectados para que yo pueda hacer un bien a un hermano, hablando de un ejemplo claro. Es posible, mis hermanos, que a mí y a ustedes nos haga un poquitico más de arrugas cuando estamos sufriendo con los demás hermanos, cuando lloramos con ellos. O sea, han tenido oportunidades de hablar uno con otros y llorar. Uno no sale diciendo, eso es su problema, uno sale cargado también. Han tenido esa oportunidad. Entonces, hacernos bien unos a otros es perder un poco de dinero, perder un poco de mi tiempo, perder un poco de mis lágrimas. Pero el Señor dice, Javier e iglesia, no se callen, que tarde que temprano van a cegar para la gloria de Dios. Y eso va a crear una comunión tan increíble. Entonces, les animo, les exhorto que cada predicador que se suba y se equivoque, nos bajamos. Necesito hablar con usted. ¿Qué hice de malo? Hizo esto y esto. Si es correcto, nos subimos acá y pedimos perdón. Porque aquí vivimos para la gloria de Dios, para extender verdaderamente su palabra y no para tener contento a nadie. No me interesa en sus caras tener contento a nadie de ahora en adelante. Lo que diga el texto, eso vamos a predicar, hasta nos llegue el agua. Porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Los ministerios que hay aquí les desaniman, sean parte de ese ministerio y métale todo el corazón y lo que tengan que hacer en el nombre de Cristo para sacarlo adelante. Que si no funciona es porque ese grupo se cansó, pero no porque Dios dejó de ser bueno o porque el Espíritu Santo dejó de obrar. ¿Es comprensible? Amados, las recompensas en este texto son muchísimo mayores que los sacrificios. ¿Qué es más valioso? ¿Cuando se sembró la semilla o cuando se recoge la semilla? ¿Dime? ¿Cuando se sembró? Vamos a ver si le entienden. Imaginen que ustedes son arroceros, van a sembrar arroz. Quieren arroz. ¿Ustedes quieren recoger 5,000 al final? No. ¿Fue claro? La cosecha es más grande, más abundante, más gloriosa que lo que implicó la siembra. Miren, hermanos, hay alguien en la Biblia, y les voy a compartir algo que aprendí esta semana, que es muy obvio, pero se los quiero decir. Hay alguien en las Escrituras que nos representó muy bien. ¿Ustedes recuerdan cuando el Señor iba en el Gólgota, caminando con la cruz? Y el pueblo y los gobernantes, ¿qué le decían? ¿Recuerdan? Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo. Una vez, ¿qué contestó el Señor Jesús? Sigue caminando. Se acercan los soldados y lo escarnecen y lo molestan. Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. ¿Qué hace el Señor Jesús? No tengo nada que ver con los necios. A los necios no les respondo. Pasa una tercera persona. ¿Recuerdan quién era? Un malhechor de los que estaba con él. Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y de paso me salvas a mí. ¿Y qué hizo el Señor? Pero ¿saben quién habló después? Esto me conmueve mucho. ¿Quién habló después? No, ¿quién habló después? Un niño de Dios, su hijito. Ahí, en la cruz. No fue al MINS. Por sígame, no se bautizó, no fue al MINS. Él merece estar en esa condición. Él dice, yo voy a morir porque lo merezco. Yo no estoy pidiendo que me bajes de aquí. Tú eres Dios. Y lo único que le pido a mi Señor, en medio de toda su maldad, ¿qué es? Ayúdenme, ¿qué le dijo? Acuérdate de mí. Miren, hermanos, no sacó su pedigrí, porque no lo tenía. Y ninguno de ustedes lo tiene. Nadie. Señor, tú eres Dios, yo soy horrendamente malo. Y yo puedo decirle, Señor, acuérdate de mí hoy. ¿Y saben qué me va a decir el Señor? Duró en silencio 3 veces. Pero cuando habló su niño, ¿qué dijo? Estarás conmigo hoy en el paraíso. Hoy te limpio,
hoy te perdono, hoy te doy fuerzas, hoy te hago un mejor creyente, hoy, ya, por su gracia. ¿Creen eso? ¿De verdad? Miren, hoy es un día de arrepentirnos del legalismo y el libertinaje. Esta iglesia, a los ojos del Señor, con ustedes en ella, ¿saben cómo los ve el Señor? Si están en Cristo. Pastor, es que a veces las prédicas son un poco moralistas. Ore por su pastor. Ore por esos hombres. Oren por Diego, por Mauricio, por Alejandro, por el anciano Jaime, el anciano Rodrigo, por cada persona que se sube aquí. Y de verdad, yo no estoy haciendo una apología de lo que pasó hace 8 días. Yo estoy hablando de lo que dice aquí. Haga partícipe de toda cosa buena que lo instruyó. ¿Queremos mejores predicadores? ¿Queremos mejores ministerios? No nos cansemos de hacer el bien, porque el que está con nosotros es mayor que el que está en el mundo. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. No tenemos una fe mediocre, tenemos al autor de la fe, a Cristo mismo morando en nosotros, al Padre morando en nosotros y al Espíritu Santo morando en nosotros. Hermanos, ya no más sembrar para la carne, no más desconfiar del Evangelio, no más hacernos de lejos. ¿Saben por qué para mí es tan sublime estar aquí hoy? Porque quiero ver a mi Jesús. Y mi Jesús es mejor que cualquier cosa de la creación que yo pueda disfrutar hoy en un paseo. Vaya, no me interesa lo que hagan ustedes, pero yo quiero ver a Jesús, quiero aferrarme a Él hoy, y que me diga hoy, qué limpio. Queremos estar más con Jesús, pero necesitamos más oración y más fe. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, Señor, nosotros somos ese ladrón impío, sucio, malo, que hicimos tanto daño, Señor. En esa cruz estábamos ahí, un fiel representante nuestro. Merecemos morir ahí. Señor, todo el mundo te ofende, todo el mundo está en sus asuntos, todo el mundo está ocupado en su propia vida, se burlan de tu evangelio, lo desprecian. Pero yo, Javier Gil, con la iglesia Betania, queremos decir hoy, Señor, acuérdate de mí. Ya no quiero confiar más en mí mismo. Ya no quiero descansar más en mí mismo. Ya no quiero seguir despreciando lo que tú me das. Tengo la esposa más increíble porque tú me la diste. Y por tu gracia y tu misericordia es así. Y la veo así. Y yo espero que yo sea así para ella. Aquí está mi familia. Preciosos tesoros, preciosos niños tuyos. Que, Señor, a los impíos tú estuviste en silencio, pero cuando un niño tuyo abrió la boca, tú dijiste, aquí estoy, y estarás conmigo, hoy conmigo en el paraíso, y yo quiero estar contigo más hoy, en tu palabra, en la oración. Te ruego por César, que le des mucha más sabiduría, que le des un corazón dispuesto, que se aferre más al Evangelio, y permíteme ser parte de su vida, como ruego que toda esta iglesia sea parte de la mía, para ser más como Jesús. Señor, tal vez muchos que tú guardas silencio, que tú los tienes castigados y en disciplina y que tú los tienes abandonados, pero hoy, tú estás esperando que tus niños hablen y pidan perdón o cualquier necesidad que tengan. Oh Señor, no nos permitas desmayar más, no me permitas poner los ojos en los hombres, no me permitas descansar más en mí. Y yo tengo una petición para ti hoy. Hazme un mejor predicador de tu palabra. Dame lo que necesito para servir mejor a tu pueblo. Y permíteme ser de bendición para los predicadores que se están formando. Que este púlpito sea para tu gloria y que ningún hombre tenga miedo de subirse aquí. Que sepan que hay una familia que les va a decir lo correcto, lo incorrecto, conforme a tu voluntad.
y que vamos a crecer juntos para la gloria de Dios. No nos dejes desmayar en oración, Señor, por los perdidos. No nos dejes desmayar por nuestros niños que aún no están en tus caminos. Señor, que tu gracia les asiste. Señor, rogamos por los pastores y predicadores que les des más fe, más tiempo, más dedicación. Dale los recursos que necesitan para que se preparen mejor. Y permítenos orar por estos siervos. Porque cada siervo que se ha subido acá, él sabe en su interior cuánto le tiemblan las piernas. Señor, permite que de este púlpito salga Cristo y su Evangelio. Que podamos levantarnos hoy restaurados, animados, firmes. Yo no quiero poner más mis ojos en mis hermanos para hacer las cosas que te agradan y te dan gloria. Pero también te doy gracias porque tengo a la vid, tengo al labrador y tengo al poderoso Espíritu Santo de mi lado, con todo su poder para mí, para limpiarme y perdonarme y moldearme a la imagen de Jesús. Y por ello, Señor, a ti sea toda la gloria y toda la honra. Permite que cada hermano y cada hermana aquí presente que tenga quejas en su corazón, le recuerdes que las recompensas son por gracia. Y que por esperar recompensas por méritos, son las lágrimas y los sinsabores que hay en nuestras vidas. Sea que comamos o bebamos, toda la gloria sea para ti y es para ti. Permítenos ir en este momento, Señor, en silencio, en arrepentimiento ante tu presencia, rogando como ese hombre, Señor, acuérdate de mí en esta mañana. Amado Dios y Padre Celestial, estamos aquí dándote gracias porque tú nos escuchas en este momento, nos limpias en este momento, nos perdonas en este momento y lo creemos así por fe. Permítenos recordar, Señor, que no somos nada sin ti, absolutamente nada, y que necesito de ti, Señor, para vivir tu voluntad, ser el esposo y padre que tengo que ser, pastor que tengo que ser, hermano que tengo que ser, y dependo completamente de ti. Así que, Señor, gracias por ser mi Señor y mi Salvador, y gracias porque en esta mañana podemos creer confiadamente que tú nos has limpiado un poco más y nos has llevado a la estatura de Cristo. En Cristo Jesús.